Los recursos provenientes de los gravámenes aplicados al consumo de los combustibles han sido destinados a la inversión de la obra pública desde su origen. Con solo pensar que quien consume combustible es el usuario de la red vial y que al cargar dicho combustible aporta fondos para el mantenimiento y la construcción de nuevas trazas, se desprende que este impuesto es uno de los más genuinos que han existido. Sin embargo, con el paso del tiempo, este objetivo original del impuesto se fue deteriorando, al igual que la red de rutas y caminos del país, con las consecuencias graves que hemos sufrido. En el año 1932 nacía la Dirección Nacional de Vialidad a través de la Ley 11.658. También se creó el Fondo Nacional de Vialidad, constituido por un impuesto a la nafta, el que sería destinado al estudio, trazado, construcción, mejoramiento, conservación, reparación y reconstrucción de caminos y obras anexas. El gravamen fue de 0,05 centésimos de peso moneda nacional, moneda de la época por litro de nafta. En el año 1939, a través de la Ley 12.625, se le adicionaba al Fondo Nacional de Vialidad ya creado un nuevo impuesto, pues se comprendía que las necesidades recientes requerían la ampliación de la red y el fondo existente era insuficiente para satisfacer ese objetivo. Nace entonces el impuesto al gasoil, que era el combustible de mayor consumo para el sistema de transporte del momento. En 1958 se habían creado la mayoría de las vialidades provinciales, quienes tenían a su cargo las redes principales y secundarias de cada provincia, que habían tenido un crecimiento sostenido desde el nacimiento de la Dirección Nacional de Vialidad, por lo que se dispuso federalizar el sistema vial argentino con el Decreto Ley 505, ratificado posteriormente por la Ley 14.467, donde las provincias fueron invitadas a adherir a través de sus legislaturas para participar de la nueva distribución del Fondo Nacional de Vialidad. El fondo pasó a estar dividido en dos, reservándose de la Dirección Nacional de Vialidad la administración de uno de ellos y cediendo la administración del otro a cada provincia. Nacía así el Fondo 1 y el Fondo 2, como sucesores del hasta entonces llamado Fondo Nacional de Vialidad. También, por el mismo Decreto Ley 505, se determinó cómo sería la distribución para cada provincia argentina del llamado Fondo 2, asignándosele así un 30% en partes iguales, 20% en proporción a la población, 20% en proporción a la inversión con recursos viales propios, 30% en proporción al consumo de nafta y gasoil de cada provincia. Si bien el Fondo Nacional de Vialidad primero y los fondos 1 y 2 después fueron los recursos para el desarrollo vial en la Argentina, junto a la inversión que cada provincia efectuaba a través de los recursos propios, en 1990, a través del Decreto 2733, se eliminaron todos los fondos viales. Recién al año siguiente, en 1991, se restituyen los fondos viales a través de la Ley 23.966, pero su origen genuino se desvirtúa y pasa a cubrir otras necesidades en detrimento del mantenimiento de las rutas y caminos de la Argentina. Con diferentes porcentajes, los gravámenes a los combustibles para las provincias, el denominado Fondo 2, pasa a compartirse con el Tesoro Nacional en un 29%, con el FONAVI en un 42%,
asignándosele a las provincias el 29% restante, que tampoco sería destinado exclusivamente a obras viales, pues se volvería a compartir con el Fondo Provincial de Infraestructura Pública en un 30%, el Fondo de Desarrollo Eléctrico del Interior, FEDEI, en un 10%, y para las vialidades provinciales, entonces sí, el 60% restante del 29% asignado a las provincias. En otras palabras, las vialidades provinciales pasaron a disponer para la inversión en obras viales del 100% del Fondo 2, cobrado hasta 2 años antes, el 17,4% por esta ley, un 82,6% menos. Al año siguiente, en 1992, se vuelve a dar otra quita a la obra vial, derogando el gravamen que existía en ese momento al gasoil y que fuera creado, como se recordará, en el año 1939. En 1996 se dictan dos leyes importantes el mismo día. La primera, la 24.698, restituye el impuesto al gasoil, pero la segunda ley, la 24.699, asigna la totalidad de dicho impuesto al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Además, se le produce otra quita a la inversión en obras viales con estas leyes, pues de la totalidad de lo recaudado por el gravamen a las naftas, el 21% pasa también al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. El 79% restante del impuesto a las naftas se distribuye entre el Tesoro Nacional, el FONAVI y las provincias según los porcentajes mencionados anteriormente. En definitiva, del 79% que ha quedado para distribuir y que surge del impuesto a las naftas, las vialidades provinciales perciben el 13,75%. En el 2001, debido a la crisis que atravesaba la Argentina, se dictaron algunos decretos y leyes que intentaban paliar la emergencia pública normada en esos momentos por la Ley 25.414. El decreto 802 instituyó un nuevo gravamen denominado tasa sobre el gasoil, que estaba destinado al desarrollo de proyectos de infraestructura y a la eliminación o reducción de los peajes existentes. Con el decreto 1381 se creaba la tasa de infraestructura hídrica, que gravaba con un porcentaje cada litro de nafta consumido en el país. En el año 2005, y por cuestiones legales vigentes, las tasas toman la forma jurídica de impuestos, quedando definido entonces 4 impuestos a los combustibles, 2 para la nafta y 2 para el gasoil. El impuesto al gasoil, la ex tasa, será administrado por el fondo fiduciario. El impuesto a la nafta, denominado fondo hídrico, será administrado por el gobierno nacional. Los más de 75.000 millones recaudados como totalidad del impuesto a los combustibles, según datos suministrados por la AFIP durante el año 2016, provienen de los 4 impuestos ya descritos. El desglose de los impuestos comienza con lo aportado al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, compuesto por el 100% de lo recaudado como impuesto al gasoil y un 21% del impuesto a las naftas, una suma superior a los 19.000 millones de pesos. Del 79% restante del impuesto a las naftas, más de 25.000 millones, la parte distribuible en las provincias asciende a casi 7.400 millones y donde las vialidades provinciales perciben un monto que no llega a los 4.500 millones que, recordemos, deben distribuirse entre las 23 provincias,
un valor que representa el 5,63% del total recaudado en impuestos a los combustibles y un poco más del 17% del monto citado para las provincias. El año 2018 comienza con un nuevo cambio en la ley que grava los combustibles. La ley 27.430 pasa a aglutinar a todos los impuestos a los combustibles existentes hasta el momento, a las naftas, al gasoil y a otros ya vistos en este video, dejando de hacer distingo entre ellos por su origen y tomando la masa total recaudada como un solo porcentaje a devengar, denominándose entonces simplemente impuesto a los combustibles. Este impuesto único será asignado por esta ley de la siguiente manera: Tesoro Nacional un 10,40%, Fondo Nacional de la Vivienda FONAVI 15,07%, Provincias 10,40%, Sistema Único de Seguridad Social 28,69%, Fideicomiso de Infraestructura Hídrica 4,31%, Fideicomiso de Infraestructura de Transporte 28,58%, Compensación Transporte Público 2,55%. De lo asignado a las provincias, el 60% será para las vialidades provinciales, el 30% a obras de infraestructura de energía eléctrica u obras públicas y el 10% restante será destinado al FEDEI, Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior. Si tomamos a modo de ejemplo lo recaudado en el primer semestre del año 2021 y lo suponemos igual para el segundo semestre, podemos decir que lo que se recaudará por el impuesto a los combustibles será superior a los 275.900 millones de pesos. Y si aplicamos esta ley vigente, los montos distribuidos al sector provincia quedarán de la siguiente manera. Para las vialidades provinciales, un 60%, más de 17.200 millones. Para las obras de infraestructura, un 30%, más de 8.600 millones. Y para el FEDEI, un 10%, más de 2.800 millones. Es de destacar que en el siguiente supuesto las vialidades provinciales recibirán solamente el 6,24% del total recaudado. Desde el año 2020, lo que el senador nacional Antonio José Rodas está llevando adelante en forma conjunta con el Consejo Vial Federal y la FADVial es un proyecto de modificación a esta Ley 23.966 para llevar los fondos del sector a su valor histórico, donde las vialidades provinciales percibirían el 35% del total recaudado del impuesto a los combustibles. Esto se dio, como se dijo antes, en el año 1958, mediante el Decreto Ley 505, ratificado posteriormente por la Ley 14.467. Para alcanzar este objetivo, el proyecto se basa en tres propuestas, siendo la primera de ellas que el 10,40% asignado al Tesoro Nacional pase íntegramente, pero de manera gradual, al ítem provincia, permitiendo duplicar lo que actualmente se recibe, pasando a recibir entonces un 20,80%. La segunda propuesta es que del 28,58% asignado al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, se tome el 14,20% y pase también al sector provincia, del mismo modo en forma gradual, llegando de esta manera al valor histórico deseado del 35%. Percibiendo las provincias más de 96.500 millones de pesos, las vialidades provinciales más de 57.900 millones de pesos, las obras públicas más de 28.900 millones y el FEDEI más de 9.600 millones de pesos. Las vialidades provinciales podrían aspirar en este esquema proyectado a un 21% de la totalidad del nuevo impuesto. Estos son montos que permitirán paliar la actual deficiente situación vial, resultado de años de desinversión, producto principalmente de alteraciones negativas de los impuestos que alguna vez nacieron genuinos.
La tercera y última propuesta corresponde a la manera actual de modificación del impuesto a los combustibles líquidos y a los hidrocarburos. La ley vigente actualiza el valor trimestralmente según el índice de precios al consumidor. En este aspecto, lo que se pretende es que la actualización se realice por mes calendario, sobre la base de los aumentos de precios de los combustibles líquidos e hidrocarburos, que indique la Secretaría de Gobierno de Energía de la Nación. Del modo propuesto, se evitará la merma de recursos por el método de actualización. A título informativo y para que se conozca cuál es el valor del impuesto a la nafta y el gasoil, en el trimestre del período que va desde junio hasta agosto del corriente año, y ver cuánto se destina a los caminos provinciales con la ley vigente, podemos decir que el valor de impuesto a la nafta especial es de 20,798 pesos por litro y a los caminos provinciales se destina solamente 1,30 pesos por litro. El valor del impuesto al gasoil es de 12,826 pesos por litro, yendo a los caminos provinciales solamente 0,80 pesos por litro. Con el proyecto de modificación a esta ley vigente, se pretende destinar del impuesto a la nafta 4,37 pesos por litro y del impuesto al gasoil 2,69 pesos por litro. Estamos trabajando para mejorar la red vial argentina. Una mano puede hacer mucho. Muchas manos hacen un país.